Emotivo final de etapa con el triunfo de una leyenda mundial volviendo a la victoria luego de más de 6 años sin hacerlo en el Tour. Protesta de los ciclistas reclamando por medidas de seguridad efectivas para el desarrollo de su actividad. Drama en los últimos metros por saber si el corredor que estuvo todo el día fuga coronaba la etapa. Y jornada tranquila para Nairo Quintana y Richard Carapaz, que se siguen manteniendo en los puestos de privilegio. Bienvenidos amigos de Ecuador, Colombia, España y toda América al resumen de la tercera etapa de esta edición 2021 del Tour de France. Hoy en la línea de partida se presentaba Mathieu van der Poel como cabeza de la clasificación general, escoltado por Julian Alaphilippe a 8 segundos y la locomotora del Karcher a 31. Nairo y Sergio Higuita iniciaban dentro del top 10 de la general, mientras que ciclistas como Tadej Pogačar, Primož Roglič, Miguel Ángel López y Geraint Thomas aparecían un poco más lejos de la punta debido a las recurrentes caídas de las primeras etapas. La jornada anterior estuvo marcada principalmente por las caídas y enredones, incidentes en los que estos 4 hombres se vieron envueltos, siendo principalmente afectados Thomas y Roglič por las lesiones provocadas. También se destacó el trabajo del Alpecin Fenix, que por segundo día consecutivo logró victoria de etapa, esta vez haciendo el 1-2 con Tim Merlier y Jasper Philipsen, además de mantener el liderato con Van der Poel. En el resto de clasificaciones principales aparecen al frente Alaphilippe en los puntos, Pogačar en los jóvenes y el neerlandés Yves Kellindelbora en la montaña, hombre que ha estado presente en todas las fugas de la carrera sumando unidades que lo mantienen líder por un estrecho margen. Para hoy el trazado contenía 150 kilómetros también por las difíciles y estrechas carreteras del noreste francés. Un recorrido mayoritariamente plano con algunos pequeños obstáculos no categorizados en el camino y un sprint puntuable en el kilómetro 113 que sería premonitorio al embalaje final en la ciudad de Fougères. 177 de los 184 ciclistas que tomaron la partida el día sábado se presentaron hoy en la línea de partida. Circulaban previamente versiones y rumores sobre la inconformidad del pelotón debido a las recientes caídas y las medidas que no se han tomado por parte de la organización de carrera y la UCI para evitarlas. Nada más darse el banderazo, los corredores no aceleraron como se hace comúnmente y pasados unos cuantos metros detuvieron la marcha. El parón se hizo en señal de protesta y así estuvieron por casi un minuto, mientras las cámaras tomaban las imágenes de un pelotón que exigía respeto y contemplación por sus condiciones de seguridad. Veteranos como Thomas de Gendt y Andy Greipel asumieron la responsabilidad y se pusieron al frente de la protesta. Este último, en declaraciones posteriores a los medios, indicó que hubo acuerdo previo entre todos y que deben sentarse este tipo de posiciones ante los organizadores de las carreras. Nos gustaría conocer tu opinión sobre este tema en la sección de comentarios. Tras el minuto de receso, los ciclistas retomaron las acciones y estuvieron rodando unos 10 kilómetros a velocidad reducida. En ese momento, Brent Van Moor del Lotto y Pierre-Louis Pericon del Cofidis saltaron del lote y se metieron en la fuga del día. Hubo concesión por parte del pelotón permitiendo que los dos ciclistas partieran. Eso sí, con los equipos interesados controlando en todo momento que los fugados no adquirieran una ventaja mayor. De hecho, no llegaron a tomar más de 3 minutos durante toda la etapa, pero por poco se les dañan los cálculos al final. Los dos corredores punteros y el pelotón consumían la carretera sin ningún tipo de sobresalto, hasta que pasados 100 kilómetros desde que inició la fuga vino el primer movimiento importante. Van Moor y Pericon lucharon los puntos del sprint intermedio, siendo el belga del Lotto quien pasó por delante llevándose el premio mayor. Atrás con el pelotón a menos de 2 minutos se vería batalla por las unidades restantes. De Koning Quickstep lanzó en sprint para Mark Cavendish, hombre que se quedaría con el remanente de puntos disponibles para el tercer lugar y que venía avisando cómo sería la previa del final, dejando tras él a su compañero Michael Morkov y a Nacer Boani del Arkea. Tras el paso por el sprint de a 30 de meta, el mismo Quickstep junto al Alpecin tomaron la responsabilidad de recortar el tiempo con los fugados. La ventaja llegó a reducirse hasta los 50 segundos, pero para evitar un contraataque posterior trataron de no dar caza tan temprano. En ese momento de a 15 de meta, Van Moor se deshace de su casual compañero de fuga y decide irse solo. Por momentos amplía su ventaja, y esa sensación le da alas para empezar a soñar por una posible victoria. El belga empieza a hacer la contrarreloj de su vida. Imprime fuerza en su pedaleo y sin mirar atrás pone todo su empeño para evitar ser capturado. A 5 de meta la diferencia es de 1 minuto y el sueño está cada vez más cerca. El furioso pelotón se está quedando sin mañana y con Alpecin y De Koning al frente dan lo mejor de sí para materializar la captura. 4 kilómetros y la renta se reduce a 45 segundos. 3 y ya solo son 30 de diferencia. El vertiginoso ritmo ha hecho que el Wolfpack pierda unidades y todos vienen literalmente de la lengua. 19 segundos al paso por la pancarta de los 2 kilómetros y el belga del Lotto no se rinde. Hay drama por lo que puede suceder en los últimos 1000 metros con un ciclista que pelea solo contra 176, que se confiaron y tienen que hacer un esfuerzo extra para alcanzar. Pasan por la Flamme Rouge y los trenes se arman para el remate. La camisa verde de Alaphilippe sobresale en el pelotón poniéndose al frente del equipo azul. 500 metros y Van Moor está cerca de materializar la hazaña. Alpecin también quiere etapa y es Merlier el que hace el lanzamiento para Jasper Philipsen. Se diluye el sueño de Van Moor que queda con el grito de victoria ahogado a 130 metros de la línea. Y en un espectacular mano a mano al salir de la última curva,
Es el veterano Mark Cavendish el que sorprende por detrás, quedándose con el triunfo de etapa por delante de Philipsen y Buani. La emotividad de la celebración entre los hombres del Deceuninck es evidente. Mark Simon Cavendish completa su victoria número 31 en la historia del Tour de Francia y se pone a solo 3 triunfos del mítico Eddy Merckx, leyenda que con 34 victorias es el más ganador de etapas en la historia de la competencia, y lo hace precisamente en la misma ciudad que lo vio ganar por última vez en la edición 2015. 4 días antes de iniciar la carrera no estaba en la nómina de participantes, pero tras la deserción de Sam Bennett entró en el listado final del equipo y no defraudó. Con su victoria más las unidades sumadas en el sprint intermedio, desbanca a su compañero de equipo Alaphilippe en la clasificación de puntos y se viste con la camisa verde que conquistó 10 años atrás. Luego de la etapa 4 se mantiene Mathieu van der Poel como líder de la general, escoltado por el campeón del mundo Julian Alaphilippe a 8 segundos y Richard Antonio Carapaz Montenegro a 31. Mismo tiempo de Wout van Aert, quien ocupa el cuarto lugar. Quinto puesto para Wilco Kelderman del Bora Hansgrohe a 38. A 39 Tadej Pogačar, quien también es líder de los jóvenes. Enric Mas es séptimo a 40 segundos. Nairo Quintana le sigue con el mismo tiempo. Noveno Pierre Latour del Team Total Energies a 45 segundos. Y cierra el top 10 David Gaudu del Groupama a 52. Con los mismos 52 segundos y en ese orden están Alexei Lutsenko, Sergio Higuita, Bauke Mollema, Rigoberto Urán y Esteban Chávez. A 55 segundos Vincenzo Nibali y Jakob Fuglsang. Geraint Thomas se mantiene 18º a 1.07. Primoz Roglic 20º a 1.35. Y Miguel Ángel López en el puesto 42 a 3 minutos 43 segundos. La etapa de este miércoles será una contrarreloj individual de 27 kilómetros en donde los primeros metros pican para arriba con un kilómetro al 5,2%. Luego los puntos de control intermedio en los kilómetros 9 y 17, para encarar la parte final donde los últimos metros tienen algún tramo de inclinación menor. La expectativa está centrada entre los ciclistas que quieren ir por la etapa y por los hombres de la clasificación general que pueden sacar diferencias. Sobre el papel los favoritos son los suizos Stefan Küng y Stefan Biseyer junto a Wout van Aert, y en un segundo renglón Richie Porte y Brandon McNulty del Team Emirates. Los eslovenos naturalmente siempre deben ser tenidos en cuenta y de inicio están llamados a ganar la etapa, pero hay que ver cómo llega Roglic después de la caída del día anterior. Geraint Thomas es otro ciclista que hace muy buenas cronos, pero al igual que Primoz Roglic sufrió un duro golpe que incluso lo tuvo cerca de abandonar. Además de pelear con los demás rivales, tiene una lucha interna con Richard Carapaz para ver quién de los dos toma el liderato del equipo Ineos Grenadiers. Y por parte de los colombianos la esperanza está puesta en lo que puede hacer Rigoberto Urán luego de su brillante contrarreloj en el Tour de Suiza. Eso sí, en un terreno muy diferente, pero de Rigo cualquier cosa se puede esperar. Cuéntanos quién crees que puede ser el ganador de la crono y si Van der Poel logra mantener la camiseta de líder. ¿Crees que Cavendish pueda superar el récord de victorias de Eddy Merckx en este Tour? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal dando clic en el botón rojo abajo a la derecha. Para todos en América, España y Filipinas, un gran abrazo.